Esta es una narración que se desprende de la experiencia periodística de los hablantes. Las opiniones e información vertidas en este podcast no podrán ser consideradas como evidencia en ningún proceso judicial. De 2010 a la fecha se calcula oficialmente que en el estado de Veracruz han desaparecido más de 12,000 personas. Por ello, hoy la entidad vive bajo una declaratoria de emergencia humanitaria y será imposible saber cuántas vidas han sido destrozadas. Lo más grave es que gran parte de estas atrocidades fueron cometidas por la autoridad, lo que configura el delito de desaparición forzada. Estos crímenes continúan lastimando a la sociedad, pues hasta ahora ninguno ha sido resuelto. Este podcast está dedicado a todas las personas que hoy buscan a sus familiares desaparecidos, a los que saben lo que ocurrió y claman justicia, y a todos aquellos que han muerto en el camino, por el derecho a la verdad. Si mi hija se encuentra en el infierno la voy a buscar. Don Pedro durante la audiencia. Como todas las jóvenes con infinito potencial, Gema, de 29 años, políglota y egresada de la Universidad Veracruzana, se levantó esa mañana llena de emoción. Tenía una entrevista de trabajo en Jalapa. Su padre, don Pedro, hoy de 71 años, le dio dinero para el autobús que la trasladaría de Jico a la capital veracruzana. Esta región de los pueblos mágicos y, como dicen, puerta a las montañas de América, ya era azotada por una fuerte ola de inseguridad. Pero nunca imaginaron que ese día Gema sería secuestrada. Era 3 de mayo de 2011. Yo no entiendo la verdad, hasta ahorita no encuentro respuesta. ¿Por qué a mi familia? ¿Por qué a mi hija? Porque mi hija tenía como costumbre de la escuela a su casa y viceversa. Por eso dije en un principio que nos desgraciaron la vida para siempre. Ya nada es igual, nada es igual. Qué bueno que nos siguen en este segundo episodio de Por el Derecho a la Verdad. Queremos agradecerles por haberlo escuchado, el primer episodio, por los comentarios que nos hicieron al respecto. Y pues saludo con muchísimo aprecio y cariño a David Reyes. Hola David. Rafa, ¿cómo estás? Es un verdadero placer otra vez estar con ustedes y con la gente que nos escucha. Y efectivamente se trata de historias que parecieran de terror y que parecieran sacadas de la mejor novela policíaca, pero en realidad la realidad supera a la ficción, y se trata de historias terribles que viven familias y que, como habíamos dicho, pues le pudieron pasar a cualquiera de nosotros, ¿no? Para mí es un privilegio poder compartir y pues poder estar comentando al respecto. Héctor, es un placer saludarte. Pues sí, Rafa, me da mucho gusto quienes tuvieron la oportunidad y nos hicieron favor de escuchar el primer episodio. Si no lo han hecho, aquí mismo en Spotify encuentran el primer episodio. Vamos a estar narrando y analizando lo sucedido en varios casos. Imposible narrar todos porque desafortunadamente son miles, se cuentan por miles los casos de desaparición en Veracruz, pero el de hoy, es uno también muy particular porque exhibió a las instituciones de los 3 órdenes de gobierno que cometen irregularidades o delitos en el marco de estos crímenes. A Gema la habían citado cerca de la biblioteca de la ciudad, en plena calle Juárez del centro de Jalapa. Cerca del mediodía, don Pedro recibió una llamada. El identificador del teléfono decía que se trataba de su hija, pero al atender se encontró con una voz extraña. Era otra mujer. Tenemos secuestrada a tu hija, Algo en don Pedro se quebró. El shock del momento le impidió reconocer la distante voz de Gema, que a lo lejos solo alcanzó a decirle: sí soy yo. Queremos $1,000,000, tienes 2 horas. Las siguientes horas, don Pedro y su hijo buscaron a Gema por varios puntos de Jalapa, hasta que alrededor de las 7 de la tarde decidieron acudir a la entonces Procuraduría General del Estado para levantar la denuncia correspondiente. Ahí, y mientras era atendido por el asesor del procurador, los secuestradores volvieron a comunicarse. Don Pedro solo pudo pedir más tiempo. Las negociaciones siguieron y al otro día le llamaron para darle una ubicación. Debía entregar el dinero. La unidad especializada en combate al secuestro ya tenía conocimiento y montó un operativo en la zona, logrando detener a 3 personas, 2 hombres y una mujer. A ella la soltaron 1 hora después, cuenta don Pedro. Solo le pidieron algunos datos y la cuestionaron de por qué estaba en el lugar donde los secuestradores habían pedido que se entregara el dinero. De ella, nada sabemos. ¿Cómo se ve interrumpida la vida cotidiana de una familia por culpa de la inseguridad, ¿no? Por culpa del crimen organizado? Una joven con bastante potencial, una joven con talento que se sabe, ¿no? Estaba a punto de emigrar, quería ir a estudiar a Canadá,
y estaba ahorrando, estaba consiguiendo los recursos, decide ir a una entrevista de trabajo y pues deviene en la tragedia, ¿no? Esto, repetimos, le puede pasar a cualquiera de nosotros. Se vive o se vivió en el estado de Veracruz durante muchos años, pues con un terror permanente, ¿no? Sabías que podías salir a tu trabajo, que podías ir a la escuela, que los miembros de tu familia podían salir a hacer sus actividades cotidianas y tal vez no regresaban. Llama la atención que no se trata de una familia de empresarios o de una familia que pudiéramos presumir adinerada, que muchas veces se dan los secuestros por esto. Don Pedro es un contador público, un trabajo honesto el que realiza, pero nada que pudiéramos pensar ostentoso o que hubiera parecido una alerta para haber secuestrado. Que el dinero haya tenido que ver, que haber sido fundamental, ¿no? Para que se diera este secuestro. A mí también me parece muy relevante comentar, como en el primer caso de Marichuy, lo vamos a escuchar más adelante, pero muchos de los resultados que se dieron en torno de este caso fue también en gran medida justo por la presión que ejerció la familia y no tanto por la voluntad política y no tanto por el trabajo de los funcionarios públicos. Inclusive hubo algunos comentarios, ahora los escuchamos y son risibles, ¿no? De lo que mencionaron algunos funcionarios en su momento, porque al final de cuentas no cumplieron con esa obligación, quedaron debiendo a las familias, y estas fueron las que tuvieron que llegar a esa verdad. La suerte de los otros dos detenidos fue distinta. A uno lo interrogaron y, como sucede de vez en cuando, de alguna forma el interrogatorio derivó en tragedia. Cuenta el propio coordinador de la unidad especializada que el detenido falleció de un aparente infarto justo cuando iba a decirles dónde tenían a Gema. Se trataba de Fernando L., un exagente de tránsito. Al Ministerio Público solo llegó el tercer sujeto y dio algunos datos, principalmente de la ubicación de la casa en Jalapa, donde tenían a Gema, y de sus dos custodios. Uno de ellos apodado el Enano. Ahí es bien importante señalar que no se configura el delito de desaparición forzada simplemente porque murió este sujeto, ¿no? Este sujeto que es elemento de tránsito, que hay que decirlo, la Dirección de Tránsito forma parte de la Secretaría de Seguridad Pública. Entonces, el solo hecho de que esta persona haya fallecido, y lo digo entre comillas, porque en muchas ocasiones, como ustedes lo saben, al final de cuentas quien tiene las respuestas de todo es el que se muere de sorpresa, ¿no? Entonces, por eso es que el delito que se persiguió es secuestro agravado, no fue el delito de desaparición forzada de personas, ¿no? Correcto, sí, y llama mucho la atención que siguen ocurriendo estos casos en México, ¿no? Donde lo que decías, el que tiene la información termina muerto, termina desaparecido y se lleva muchas veces la verdad que tanto claman las víctimas. Yo creo que estaría bastante bien, Rafa, platicarle a la gente que nos escucha, ¿no? ¿En qué consiste? ¿Cómo se puede tipificar un delito como desaparición forzada de personas, ¿no? ¿Cuándo es desaparición forzada? ¿Cuándo es desaparición simple? El delito de desaparición forzada se configura cuando privan de la libertad a una persona quienes integran alguna administración o que forman parte de un gobierno. Especialmente se habla de instituciones como la Secretaría de Seguridad Pública, Fiscalías Generales, Policías Municipales, que también en el caso de Veracruz se han configurado delitos de desaparición en manos de policías municipales. Alcaldes inclusive. Es decir, cuando priva de la libertad algún funcionario público, ¿no? En el caso de la desaparición simple es cuando un civil, digamos, es el que priva de la libertad a otro civil. Esa es la única diferencia, ¿no? Y en el caso de Veracruz, bueno, en el caso de todo México, hubo una actualización del catálogo de delitos, de acuerdo al nuevo código de procedimientos penales, en el que se agrava muchísimo la pena cuando es un delito configurado como desaparición forzada de personas, es decir, quienes lo cometen reciben una sanción mucho más grave. Claro, porque implica haber hecho uso de las herramientas del Estado para desaparecer a un particular, ¿no? El hecho de decir, yo que formo parte de la policía o del gobierno, tengo todas estas herramientas y todo este poder sobre un civil y las uso para desaparecerlo. Justo por eso es que se agrava la pena y se castiga más severo, ¿no?
Nada pasó en mes y medio hasta que don Pedro recibió otra llamada de los presuntos secuestradores, exigiendo esta vez 150,000 pesos para liberar a Gema. Le proporcionaron un número de cuenta cuando ya estaba formado en el banco, y en lugar de depositar, hábilmente le pidió al gerente que le informara el nombre de la persona que recibiría este dinero, es decir, el dueño de la cuenta. Las investigaciones de don Pedro lo llevaron a descubrir que este sujeto había estado preso en Chiapas por posesión de arma de uso exclusivo del ejército, pero en el penal de Tapachula nadie le dio información. Tiempo después, dio con el nombre de una mujer. Era la dueña de la casa donde vivía el titular de la cuenta. Así don Pedro daba con los posibles secuestradores de su hija, mismos que fueron detenidos hasta 5 años después. En todo el proceso, digamos, don Pedro se familiarizó muchísimo con los medios de comunicación, justo para darle presencia y para que a través de los medios de comunicación se presionara a las instituciones. Pero me llama la atención lo que comentabas hace unos minutos, Héctor. Al principio de cuentas, don Pedro pide apoyo de las autoridades, pero conforme pasó el tiempo y viendo las decepciones, el mal trabajo que se hizo en este caso, a lo último, él prácticamente renegó de haber hecho partícipe a las instituciones del problema en el que había tenido su hija. Inclusive hay que señalarlo, y yo quiero volver a mencionar, como lo hice en un principio, que este ejercicio se hace con mucho respeto y con la mayor de las empatías, pero en estos momentos don Pedro ya no está dando declaraciones a los medios de comunicación. Don Pedro es una persona que no es una persona tan mayor, pero a lo largo de esta década, haz de cuenta que don Pedro, en lugar de haber pasado 10 años, pasó 30 años. Claro, ¿no? el desgaste emocional, el desgaste físico, el desgaste económico, lo han puesto en una situación pues de salud muy afectada, ¿no? Y entonces ya no recurre a medios de comunicación, y yo creo, ¿no?, que inclusive ya reniega de haber hecho partícipe a las instituciones de todo lo que le ocurrió a su familia. Pues le hicieron perder mucho tiempo, ya lo veíamos aquí, y esto es algo muy importante, no solo para casos de desaparición. Muchas veces te llaman para extorsionarte, te dan un número de cuenta para depositar dinero que evidentemente no proviene de ninguna transacción legal. Don Pedro hizo algo muy adecuado, solicitarle al gerente del banco: oiga, quiero que me diga quién es el dueño de esta cuenta a la que yo voy a depositar. La hacen como Marichuy, de detectives también ellos, ¿no? Exactamente. Entonces el gerente del banco accede, que lo sepan todos, pueden solicitar la información del número de cuenta que tienen en manos, quién es el propietario. En este caso logró dar con el domicilio de esa tarjeta. Ustedes saben, cuando dan de alta una tarjeta en cualquier banco te piden un domicilio. Ese es el domicilio con el que él da, encuentra el nombre de esta mujer propietaria de la casa, y así es como logra encontrar a estas dos personas que nuevamente las autoridades tardan 5 años en detenerlas, y las detuvieron aquí en Jalapa. Hasta el día de hoy, desafortunadamente, la opacidad o la falta de seguimiento de las autoridades no ha permitido que se sepa dónde están, cómo va el proceso con estas personas. Es por ello que no tenemos información de ellos, solo sabemos que fueron detenidas en el año 2016. No se sabe exactamente cuándo, pero a Gema la asesinaron el mismo año de su secuestro. En agosto de 2011, la policía halló el cuerpo de una mujer dentro de una bolsa de plástico en alguna colonia de Jalapa, como ocurría con frecuencia en esa época. Los restos fueron levantados y trasladados a la Dirección de Servicios Periciales. Es que aquí estamos reviviendo, ¿no? Es bastante duro desde la distancia, ¿no? Desde los años, revivir esa época en la ciudad de Jalapa, en el estado de Veracruz, en la que, pues, repetimos, ¿no? Tú podías salir y ya no regresar a tu casa. Y también era común los hallazgos terribles, ¿no? Cuerpos en bolsas, cuerpos... Sí, perdón que te interrumpo, pero hay una anécdota, no voy a decir el nombre de la compañera por precaución y respeto a ella, pero hay una compañera de los medios, reportera, que en aquellos años tropezó con la bolsa donde estaban los restos de un compañero periodista, al que arrojaron... Afuera del diario de Jalapa. Atrás del diario de Jalapa. De esa magnitud era lo que se vivió en esos años, ¿no? Fueron alrededor de 5 años en los que era muy común. No sé si se llegó a perder la sensibilidad sobre eso, porque diarios encontraban restos, diarios encontraban cuerpos, diario había casos de secuestro,
diario había balaceras, el caso emblemático que ocurrió allá en Boca del Río, cuando colgaron N cantidad de cuerpos en este puente, en uno de los principales bulevares de la zona conurbada, ¿no? La época de terror, la época más oscura que ha tenido Veracruz, que es la administración de Javier Duarte de Ochoa, y pues vaya, estos son uno de los casos emblemáticos, ¿no? de esa época tan fea, tan oscura, tan gris. Uno de los detalles más interesantes en este caso es que cuando encuentran el cuerpo en una bolsa, el cuerpo de Gema, a pesar de que tenía más o menos un mes de haber sido asesinada, el cuerpo no mostraba signos de descomposición. Entonces cuenta don Pedro que lo más probable es que el cuerpo de su hija haya estado en refrigeración. Entonces, sí. Eso es, otra vez vuelve a erizarse la piel, ¿no? Cuando vamos investigando y descubriendo todos estos detalles de los crímenes, ¿no? Habla de la opacidad, porque si estuvo ella refrigerada, eso habla de que la fueron a tirar, ¿no? Claro. Que la fue a tirar, que ella había sido refrigerada y que al final de cuentas quizás no supieron qué hacer, ni siquiera supieron quién era o de dónde había salido ese cuerpo, y lo que se les hizo muy fácil es ir a aventarla y simular que algún grupo delictivo quizás fue el que la fue a dejar abandonada, ¿no? Es lo que, esto se presume, pero... Pues... Sí, haciendo cuentas, ¿no? O atando cabos, si ella desaparece en mayo y la encuentran en agosto, probablemente para cuando don Pedro recibe la llamada en el banco, que fue un mes y medio después, probablemente ya hubiera muerto, ¿no? Su hija. Encontrado el cuerpo, el protocolo dicta que debían tomar el perfil genético. Así se hizo. Lo que nunca ocurrió fue la comparativa con el ADN de don Pedro, a quien el personal de la entonces Procuraduría ya había tomado muestras. Es más, la muestra del cuerpo de esa mujer no se ingresó a la base de datos de personas no identificadas, según un documento de la Dirección de Servicios Periciales fechado el 1 de junio de 2016. Al no ser reclamado el cadáver en los siguientes 90 días, se procedió a inhumarlo junto con los cuerpos de 2 hombres en una fosa común del Panteón Palo Verde, a cargo del Ayuntamiento de Jalapa. Eso es lo que consta en documentos de la Fiscalía. Los siguientes 5 años, don Pedro, a quien nunca le informaron del hallazgo, continuó sus investigaciones. En audiencia con el entonces fiscal general del estado, Luis Ángel N., le fue informado que el cuerpo de Gema estaba en una fosa común. Ubicado el lugar y por presión de los abogados, la fiscalía accedió a realizar la primera exhumación, encontrando solo 2 cuerpos masculinos y no el de su hija, a pesar de lo que constaba en actas de la carpeta de investigación 844/2011. Finalidad, o realmente no la inhumaron ahí, porque los panteoneros manifiestan que bien que vieron como una de las personas encargadas de inhumar el cuerpo de mi hija se llevó un ataúd dentro de la carroza. Eran 3, inhumaron 2 y se llevaron un tercero. Aquí hay varios puntos que vale la pena hacer hincapié, en los que vale la pena reflexionar. Primero, se recupera el cuerpo y se actúa conforme a proceso, se hace el perfil genético. Sin embargo, allí comienzan las ineficacias, allí comienza la negligencia de la fiscalía, porque no se realiza este cruce con la base de datos, ¿no? No se ingresa el perfil, o sea, solamente se le toma el perfil genético y ahí se quedó. Esta mala praxis en la impartición de justicia, si cada miembro hiciera su trabajo, este tipo de casos no ocurrirían, ¿no? Hay muchos hilos sueltos, y es que esa es una de las cosas que llevan a que hoy en México vivamos una crisis forense, que más adelante vamos a detallar. Pero ¿cómo puedes tú tener un cuerpo y tener ahí almacenados todos los datos? Por otro lado, una base de datos de familiares que buscan a sus seres queridos desaparecidos, y no hacer ese cruce de información. Es una operación muy básica. Comparar para encontrar. Si pusiéramos a comparar en este momento de manera eficiente toda la información que se tiene, seguramente se llegaría a la identificación de muchos de los miles de cuerpos que hay en este país, que están refrigerados o que están inhumados y que no se sabe dónde está. Hay alguien que los busca y hay un cuerpo, pero nada los une. Además, también creo que hay que comentar que llevar a cabo este procedimiento de identificación no es algo barato, es costoso, y la verdad es que los estados no han tenido esa voluntad de destinar recursos importantes para que se lleven a cabo este tipo de procesos de manera eficiente.
se hablaba de que el caso de la administración actual, la administración federal, Alejandro Encinas, de Derechos Humanos de la Federación, hablaba de que se iba a destinar un recurso importante para llevar a cabo este procedimiento, que todos sabemos están muy rezagados. Sin embargo, se habla mucho, ¿no? Porque esto también fue mencionado en la anterior administración de Enrique Peña Nieto, y en realidad el recurso nunca llegó. Entonces, yo no quiero defender de ninguna manera a las autoridades de la Fiscalía, pero sí lo que quiero decir es que el tema del dinero es un tema que limita muchísimo que se lleven a cabo estos procedimientos, ¿no? Aparte de lo que siempre decimos, que es la voluntad de solucionar los casos, ¿no? Y además de contar con el personal eficaz y eficiente para que pueda hacerlo, porque en muchos de los casos se ha hablado de que no hay ni peritos, inclusive ni siquiera peritos, ¿no? Que es algo como muy básico para resolver esto, para dar seguimiento a los casos de búsqueda, a los casos de identificación, a las unidades de antisecuestros. O sea, el personal también es una limitante muy grave, y obviamente en el caso, repito, de la identificación, el tema del dinero entorpece aún más que haya, digamos, fluidez en estos procesos, ¿no? Se llevaron a cabo 2 exhumaciones más y en ninguna encontraron los restos de Gema. Por estas irregularidades, y luego de que la Comisión Estatal de Derechos Humanos emitiera la recomendación 02/2017, a finales de ese año, es decir, 6 años después del secuestro y asesinato de la joven jiqueña, se inició por fin una investigación a 2 funcionarias, una adscrita a la Fiscalía General del Estado y otra a la entonces Procuraduría General de la República. Susan N., en su carácter de oficial secretario, se habría encargado de trasladar el cuerpo de Gema a la Dirección de Servicios Periciales. Posteriormente, Patricia N., perito forense, de vigilar y realizar los trabajos de inhumación en el Panteón Palo Verde. Desgraciadamente se hizo lo posible por vincularlas al proceso y que nos dijeran la verdad, pero el obstáculo más grande es de que, pues, tráfico de influencias y la corrupción. Eso ha motivado que sigamos en lucha, exigiendo la verdad y la justicia. Yo espero algún día que, pues, Dios realmente nos haga el milagro, porque humanamente sabemos que el funcionario público, por compromiso, por corrupción, nunca va a agotar esa situación, máxime que hay funcionarios públicos involucrados cuando se llevó a cabo la exhumación de manera ilícita en el 2014, y que desgraciadamente en el 2016, cuando quise tener la respuesta por parte de las probables responsables de no inhumar el cuerpo de mi hija, pues se interpuso lo que fue la política, la corrupción, por la pandemia. Es que aquí es la gran pregunta del caso. ¿Por qué, si en el acta consta que se encontró un cuerpo, se hizo el perfil genético, no pasaron 90 días y nadie lo reclamó, se cumple con el protocolo, se lleva a una fosa común, se registra en el acta que se inhuma el cuerpo, y cuando se exhuma, cuando se busca el cuerpo, no está? Entonces, ¿dónde se perdió el cuerpo de Gema? A mí me parece muy importante, digamos, continuando con el comentario que hacía anterior, el tema del personal, se vuelve también un tema de coyuntura política, ¿no? El hecho de que no hagas identificaciones, el hecho de que simules de haber hecho estos hallazgos. Hay 2 casos emblemáticos de la administración pasada, uno de ellos de María del Rosario N., que ella también estuvo en investigaciones ministeriales de la Fiscalía General del Estado, quien fue imputada justamente por haber simulado el hallazgo de unos cuerpos en la barranca de la Aurora. Aquí es en el municipio de Emiliano Zapata. Se supone que eran más cuerpos y ella dijo que habían sido menos, ¿no?
Lo relevante del caso es que hablo de que el tema es político porque ella aseguró en una audiencia en la que yo estuve que el fiscal Jorge Winkler le había asegurado que obtendría su libertad después de lo que había cometido a cambio de que acusara a su ex jefe Luis Ángel N. Es decir, les valen madres las víctimas, no les importa el dolor, no les importa todo lo que sufren, el desgaste, pierden la vida muchas personas pierden la vida y a ellos lo único que les interesa es salvar su pellejo y además, si es posible, sacar raja política, ¿no? Claro. Eso es lo verdaderamente grave, ¿no? Esto se convirtió en esa época en una guerra de fiscales, donde el fiscal de Javier Duarte, Luis Ángel N., hoy todavía en este proceso, fue acusado precisamente de retardar casos, de simular cosas. La dilación, en el ¿no? caso de don Pedro Mávil y su hija Gema, el fiscal Luis Ángel N. le promete a don Pedro que iba a voltear patas arriba el cementerio Palo Verde si era necesario para encontrar a su hija. Pero ella nunca estuvo en el cementerio. Ella nunca estuvo en el cementerio, solamente en actas se escribió, se selló y se firmó que ese cuerpo había sido inhumado y lo buscaron en una, en dos, en tres fosas comunes y nunca fue encontrada. Hay mucha información Y alrededor. él yo creo que lo sabía, ¿no? Don Pedro comenta que desde 2014 la fiscalía tenía conocimiento de que el cuerpo de Gema ya había sido encontrado y no le informaron a don Pedro. Una irregularidad más. O sea, este comentario de que iba a voltear Palo Verde lo hizo a sabiendas. Sí, porque esto lo hace en 2016 y desde 2014 la fiscalía ya tenía Pues conocimiento. imagínate qué burla, ¿no? Qué burla para una persona que está sufriendo de tal magnitud, ¿no? Y clamo justicia, clamo a la sociedad y exijo a la autoridad la responsabilidad de encontrar a los verdaderos culpables de no encontrar los restos de mi hija, porque sí los hay. Hay incumplimiento, hay complicidad, desgraciadamente, de una administración a otra. Y queremos con hechos, no con palabras, que realmente nos demuestren que hay un cambio total en la administración y procuración de justicia. Porque es muy fácil ocupar un puesto político, pero desgraciadamente le digo, cuando lo ocupas ya no eres la misma persona en la que para llegar ahí ofreces desgraciadamente hasta lo que no. Ya cuando estás ahí te dan la cara, desgraciadamente. Es muy importante este caso porque, como decíamos, pone de manifiesto las irregularidades, la ineptitud y la incapacidad de los tres órdenes de gobierno. Por un lado, una funcionaria de la Fiscalía General de la República haciendo un mal procedimiento, después entregando el cuerpo también, y una perito forense de la Fiscalía Estatal haciendo otro mal procedimiento al no inhumarla donde firmó que se había inhumado. Y por último, las autoridades municipales a cargo de los panteones. En el caso del Panteón Palo Verde es facultad del Ayuntamiento de Jalapa, es decir, de la alcaldía, su administración, y por tanto la responsabilidad de verificar el estatus legal en que se encuentran los cuerpos que son inhumados ahí. Y esto ha puesto de manifiesto, decía, porque hoy podemos hablar por trabajos periodísticos de medios nacionales como La Jornada, de que hay una crisis severa en materia forense en México. Decía Rafa que hay una cifra de cuerpos. Hay una cifra de... En el año 2016, don Pedro Mávil hablaba de que en el Panteón Palo Verde, donde supuestamente había sido inhumada su hija, había casi 20,000 restos humanos, entre huesos, entre ropa, entre cabello, entre uñas, entre todo lo que se puede desprender de un cuerpo humano fallecido. Casi 20,000 restos, imagínese usted, solamente en un panteón. Claro. Imagínate si no estamos hablando de una crisis de forense, ¿no? Sí, y para ahondar un poco en esta información sobre esta crisis severa, a nivel nacional, para abril de 2021, se contabilizaban por lo menos 86,734 desaparecidos en el país. Las autoridades están desenterrando cadáveres
en fosas clandestinas y también han empezado a buscar en panteones, en cementerios que deberían estar regulados o que se espera que estén regulados. Pero es que, ¿sabes qué? Yo me acuerdo cuando vivía en el sur, en la zona de Coatzacoalcos, cuando empezó esta crisis de los grupos delincuenciales, etc. Yo recuerdo que en las dunas de la playa encontraban restos humanos, o sea, en la playa. Y no solamente en Coatzacoalcos, en muchas playas se hicieron hallazgos de restos, de cuerpos, de degollados, ¿no? Sí, o sea, cualquier terreno medio escondido o no, era lugar ideal para que fueran a aventar restos humanos, ¿no? Sí. Entonces, esa época creo que fue la más grave. No es nada alejado esta percepción que muchas veces entre compañeros reporteros y también en medios se publica acerca de que pues estamos probablemente sobre una fosa clandestina del tamaño del país. No, pues inclusive había la declaración, ¿no? Hace unos años se hablaba de que Veracruz es la fosa clandestina más grande del país. Continuando como con esta idea, de repente pareciera que esta época de terror ha terminado, pero tampoco hay que verlo tan lejano. Hay que tener en cuenta que solo en lo que va del sexenio, es decir, de este gobierno federal, han sido recuperados 2.736 cuerpos. Que es nada, ¿no? Que es nada, no se acerca a la cifra real o a la cifra de desaparecidos. De esos 2.736 cuerpos, el 60% siguen sin ser identificados. Más de la mitad sigue sin ser identificado. El 65%. Y creo que solo el 20% ha sido entregado. El 20% ha sido entregado a sus familias. Entonces, pues es algo terrible, ¿no? Es algo terrible que el caso de Gema Mávil viene a poner bajo la lupa. Muy desafortunado que tengamos que hablar de un caso en particular, porque no es un número, es una familia más que está dividida por este tema, por la incapacidad de las autoridades, porque están rebasadas por el tema presupuestario, es verdad. Habría que poner atención en cuánto dinero se dirige a estas búsquedas, a estos trabajos periciales, porque son trabajos científicos muy delicados, muy costosos, como dices, Rafa, pero desafortunadamente eso lleva a que hoy don Pedro no sepa dónde está el cuerpo de su hija. Tiene 71 años, los últimos 10 se la ha pasado con el único objetivo de encontrar algo del cuerpo de su hija para poder sepultarla, para poder tener un lugar, como dice él, a donde ir a llorarle, a donde llevarle un ramo de flores, y probablemente eso nunca va a pasar. Gema fue asesinada a los 29 años en el estado de Veracruz, como muchas otras jóvenes, y su caso sigue impune. Ya lo decíamos, no hay un solo caso de desaparición que haya sido sentenciado hasta el momento. Hoy, la opacidad y la falta de información nos impiden saber dónde estamos parados en este proceso judicial. No sabemos quiénes están detenidos, dónde están, cómo siguen, y no se ha informado mucho más acerca del caso de Gema. No más allá de lo que decíamos, es un desorden en los 3 niveles de gobierno. Para rematar lo que dices, en el año 2017 entrevistamos a don Pedro Mávil y justo voy a leer literalmente lo que me dijo en una entrevista. Necesito que el gobierno me entregue los restos de mi niña y cerrar con este ciclo de duelo que nos está matando lentamente a toda la familia. La verdad es que yo soy un poco sensible, ¿no? Y a veces como que ya me lo dijeron en el anterior podcast y si usted me escucha la voz luego medio borrosa o medio... Es que yo sí, a mí sí me pega mucho, o sea, sí lo siento fuerte, ¿no? Sobre todo porque he tenido de verdad que el gran honor, no sé cómo decirlo, de poder estar con la gente que ha sufrido esto, ¿no? Y de verdad que casi que sí que como... Claro, es que la empatía te hace incluso experimentar el sufrimiento de las personas de las que estás cerca, ¿no? Que es, creo, uno de los grandes retos de la labor periodística, ¿no? Ser capaz de manejar esta empatía, como dices, sentir el sufrimiento de las personas y al mismo tiempo mantener el trabajo, ¿no? Que, por otro lado, pues hacemos periodismo para humanos, ¿no? Y lo hacen seres humanos, ¿no? El periodismo lo hacemos entre personas. Digo, yo para finalizar, también quisiera quedarme con esta frase que don Pedro Mávil también en otra entrevista para la revista Proceso dice: a mi hija la encontré en papel, pero no la encontré físicamente. En realidad a Gema la asesinan sus plagiarios, la asesinan sus secuestradores, pero la desaparece el Estado.
porque fue la fiscalía la que perdió su cuerpo. Al final de cuentas, ¿no? Y además hay una recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en contra de la Fiscalía General del Estado, en la que justamente los llama a hacer una investigación eficiente y además los exhorta a agilizar todas estas indagatorias, todas estas pesquisas que se hicieron con mucha lentitud, con tanta lentitud, tanta lentitud que no pudieron recuperar el cuerpo de Gema Mávil, que decíamos al principio tenía un futuro muy prometedor, ¿no? Para rematar el caso, hay que decir que todavía sigue abierta esta denuncia que puso don Pedro Mávil en contra del exgobernador Javier Duarte de Ochoa por el delito de lesa humanidad. Hay que recordar que el delito de lesa humanidad es un delito internacional. Está abierta esta denuncia. La verdad es que hasta este momento no se ha sabido nada. Yo no creo que tenga mucho curso, pero bueno, el asunto es que en efecto está denunciado el exgobernador. Seguiré luchando incansablemente hasta encontrar los restos de mi hija, porque esa fue la promesa que yo le manifesté a mi hija, que mientras Dios me dé un minuto de vida y pueda yo moverme de un lugar a otro con mi familia, la seguiremos buscando hasta encontrarla. Les agradecemos que nos hayan acompañado nuevamente en este caso, uno más que desafortunadamente tenemos que contar para no olvidarlos. Les recordamos que vamos a tener más episodios, síganos en nuestras redes sociales, en Facebook como Por el Derecho a la Verdad, también en Spotify nos pueden encontrar. Este específicamente es un caso que nos lleva mucho y también queremos agradecer la amplia cobertura de los compañeros de los medios de comunicación que igual que todos hemos tratado de dar espacio a don Pedro y a muchas víctimas más. Esta investigación está basada en documentos de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y en reportes periodísticos de diferentes medios locales y nacionales.